Una criatura del tamaño de tu uña hace más por ti que cualquier corporación en el mundo. Todos y cada uno de los días. Gratis, sin descanso alguno. Por eso, la abeja podría ser el ser vivo más importante de este planeta. ¿Y por qué perderla desencadenaría una cadena de eventos que nada ni nadie podría detener? El 11º lugar en nuestro ranking lo ocupa algo que, con casi total seguridad, has tocado hoy sin darte cuenta. Cera de abejas. Está en tu bálsamo labial, en tus velas, en el embalaje de tus alimentos, en tu hilo dental y en el recubrimiento de ciertas pastillas que ingieres. Está por todas partes y la mayoría de la gente no tiene ni idea de que proviene de una abeja. Y esto es lo que la hace realmente asombrosa. Una abeja obrera debe consumir aproximadamente 8 kilogramos de miel para producir tan solo 1 kilogramo de cera. Piénsalo bien, una proporción de 8:1. El cuerpo de la abeja convierte esa energía a través de glándulas especiales en su abdomen, secretando diminutas escamas de cera que luego las obreras mastican, ablandan y moldean con una precisión extraordinaria. La temperatura dentro de la colmena se mantiene alrededor de los 35 grados Celsius, porque a esa temperatura la cera se vuelve perfectamente maleable. Demasiado fría y se hace añicos. Demasiado cálida y pierde su estructura. Las abejas lo logran con sus propios cuerpos, apiñándose y abanicando sus alas para mantener unas condiciones que un laboratorio moderno tendría grandes dificultades en replicar. El resultado es uno de los materiales más versátiles de la naturaleza. Impermeable, flexible, resistente a la descomposición y químicamente estable en un amplio rango de temperaturas. No se pudre, no se corroe, simplemente perdura, desafiando el paso del tiempo. Los seres humanos lo comprendieron desde épocas muy tempranas. Los antiguos egipcios usaron cera de abejas para sellar momias, preservar papiros y pintar murales que han sobrevivido miles de años bajo tierra. Los arqueólogos la han encontrado en sitios de entierro prehistóricos por toda Europa, en naufragios en el fondo del Mediterráneo, en tumbas selladas que no habían sido abiertas en 3 milenios. Los artesanos medievales la usaron para fundir esculturas de bronce mediante la técnica de la cera perdida, un método que aún se emplea en la manufactura moderna actual. Los soldados romanos impermeabilizaron sus armaduras con ella. Los marineros cubrieron sus cuerdas y velas. Los artistas ligaron pigmentos con ella que sobrevivieron a civilizaciones enteras. El mundo moderno tampoco ha dejado de utilizarla. La industria farmacéutica emplea la cera de abejas como recubrimiento para tabletas y cápsulas, liberando la medicación a una velocidad controlada dentro del cuerpo. La industria aeroespacial la utiliza en la fundición de precisión para palas de turbinas y componentes de motores. La industria alimentaria la aplica a frutas cítricas y quesos para prolongar su vida útil sin conservantes químicos. La lista se extiende desde el hilo dental hasta los componentes de motores a reacción. Lo que hace que la cera de abejas sea casi desconcertante en su utilidad es que ninguna alternativa sintética la replica por completo. Los químicos lo han intentado durante décadas. La cera natural posee una complejidad molecular, más de 300 compuestos químicos diferentes trabajando en un equilibrio preciso, que la hace singularmente estable, singularmente segura y singularmente compatible con la biología humana. Las industrias que han reemplazado casi cualquier otro material natural por algo sintético todavía recurren a la cera de abejas. No pueden prescindir de ella. Una abeja la produce en microgramos. La humanidad la consume en miles de toneladas cada año. 10º lugar para una sustancia de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar, pero que ha estado salvando vidas durante miles de años. Propóleo. Un material pegajoso y resinoso que las abejas fabrican recolectando savia de árboles y brotes, mezclándola con cera y enzimas y usándola para sellar cada grieta y rendija dentro de la colmena. A primera vista suena a pegamento, y lo es. Pero llamar a la propóleo simplemente pegamento es como llamar a la penicilina solo moho.
La colmena es uno de los entornos más ricos en bacterias imaginables. Decenas de miles de criaturas vivas, calor constante, alimento almacenado, larvas en desarrollo, debería ser un caldo de cultivo perfecto para las infecciones. El interior de una colmena sana, sin embargo, es microbiológicamente más limpio que la mayoría de las superficies de un hospital. La razón es la propóleo. Las abejas recubren cada pared, cada esquina, cada celda que albergará una larva. El resultado es un entorno naturalmente antiséptico, antifúngico y antiviral, diseñado por la evolución durante millones de años. Las civilizaciones antiguas lo notaron mucho antes de entender su química. Los egipcios usaban la propóleo en el proceso de momificación, reconociendo que prevenía la descomposición, aunque no pudieran explicar el porqué. Médicos griegos la aplicaban a las heridas. Sanadores asirios la usaban para tratar infecciones y tumores. En el XVII siglo, la propóleo apareció en las farmacopeas oficiales europeas, los libros de referencia formales de la medicina, como tratamiento para afecciones de la piel e inflamaciones. No era folclore, era práctica estándar. Luego llegaron los antibióticos sintéticos y la propóleo quedó relegada. Durante décadas permaneció en un pie de página de la historia médica, una curiosidad de un mundo prepenicilina que ya no parecía relevante. Volvió a ser relevante cuando apareció la resistencia a los antibióticos. A medida que las bacterias resistentes a los medicamentos se convertían en una de las amenazas más serias de la medicina moderna, los investigadores regresaron a la propóleo, y lo que encontraron fue sorprendente. La propóleo contiene más de 300 compuestos biológicos activos, flavonoides, ácidos fenólicos, terpenos, aldehídos aromáticos. Estos compuestos actúan de forma sinérgica, atacando a las bacterias a través de múltiples mecanismos simultáneamente. Esa es precisamente la razón por la que las bacterias luchan por desarrollar resistencia a la propóleo de la misma manera que lo hacen con los antibióticos convencionales. Una bacteria puede mutar para bloquear un ataque. No puede mutar lo suficientemente rápido como para bloquear 300 a la vez. Estudios modernos han demostrado que la propóleo es eficaz contra el Staphylococcus aureus, incluidas las cepas de Sarn resistentes a los medicamentos que superan el tratamiento convencional. Inhibe ciertos hongos que causan infecciones crónicas y demuestra propiedades antivirales contra la gripe y el herpes. Investigaciones publicadas en revistas revisadas por pares han explorado su potencial en el tratamiento de ciertos cánceres, demostrándose que los compuestos de la propóleo desencadenan la apoptosis, la muerte celular programada, en las células tumorales, mientras dejan intacto el tejido sano. La odontología la ha adoptado. Los enjuagues bucales a base de propóleo reducen la inflamación de las encías, inhiben las bacterias responsables de las caries y aceleran la curación después de la cirugía oral. Cuidado de heridas, tratamiento de quemaduras, manejo del eczema. La propóleo está apareciendo en ensayos clínicos en especialidades que habrían parecido poco probables hace una generación. La abeja nunca lo hizo pensando en nosotros. Solo estaba tratando de mantener limpia su casa. Y al hacerlo, construyó uno de los medicamentos naturales más complejos jamás descubiertos. En la 9ª posición, llegamos a algo que podría sorprenderte, porque esta entrada no trata sobre lo que las abejas producen, sino sobre lo que revelan. Los científicos han estado utilizando a las abejas como sensores ambientales vivientes desde hace décadas. La lógica es sencilla. Una sola colonia busca alimento en un área de hasta 12 kilómetros cuadrados, con miles de obreras visitando cientos de miles de flores cada día. Cada superficie en la que aterrizan, cada gota de agua que recolectan, cada partícula de polen que llevan a casa, todo ello regresa a la colmena. Cuando los investigadores analizan lo que hay dentro, obtienen algo que ninguna máquina puede replicar fácilmente. Un retrato químico detallado y continuamente actualizado del entorno circundante. Metales pesados en el suelo aparecen en la cera. Residuos de pesticidas se detectan en las reservas de polen.
La contaminación del aire deja rastros en el propóleo. Tras el desastre de Chernóbil, las colmenas en las regiones circundantes se convirtieron en una de las herramientas más fiables para mapear la extensión de la contaminación radiactiva por todo el paisaje. Las abejas no sabían lo que estaban recolectando, simplemente lo recogían todo, y cada cosa contaba una historia. Hoy, en Ámsterdam, investigadores tienen colmenas de monitoreo instaladas por toda la ciudad como puntos de control ambiental permanentes. Cada pocas semanas se extraen muestras y realizan análisis. Los datos que obtienen suelen ser más detallados y más fiables que las lecturas de las estaciones de monitoreo convencionales, que están fijas en una única ubicación y solo muestrean el aire directamente a su alrededor. Una abeja cubre kilómetros. Un sensor fijo cubre metros. Las aplicaciones van más allá de la contaminación. En regiones agrícolas, el análisis de las colmenas revela qué pesticidas están utilizando realmente los agricultores, incluyendo aquellos ilegales que nunca aparecerían en las inspecciones oficiales. En zonas industriales, las muestras de colmena han detectado fugas químicas antes de que cualquier otro sistema de monitoreo las captara. Cuando las colonias de abejas en una región empiezan a tener dificultades, cuando sus números disminuyen, su comportamiento cambia, su miel muestra perfiles químicos inusuales, es casi siempre una señal de que algo en ese entorno ha cambiado. Algo que eventualmente afectará a todo lo demás que vive allí. Las abejas lo registran primero. Monitorizar las abejas, entonces, no es solo una curiosidad ecológica. Es un sistema de alerta temprana, uno que cubre 12 kilómetros cuadrados, funciona las 24 horas del día y lleva haciendo este trabajo sin que se lo pidan desde hace más tiempo del que nuestra especie ha existido. En octavo lugar, y esta es una conexión tan indirecta que la mayoría de la gente ni siquiera se lo plantea, las abejas y el ciclo del agua. No porque las abejas beban agua, que sí lo hacen, sino por lo que sucede cuando polinizan. Comencemos con un bosque denso y vibrante, de esos que mantienen el suelo firme, absorben la lluvia, alimentan los ríos y liberan humedad de vuelta a la atmósfera en un ciclo continuo. Ese bosque existe porque sus árboles se reprodujeron. Una parte significativa de esos árboles, especies con flores, especies frutales, la maleza y la vegetación rastrera que tapizan el suelo del bosque, se reprodujeron gracias a que las abejas los polinizaron. Si eliminamos las abejas, ese bosque no es que simplemente deje de crecer. Comienza a ralear. Lentamente al principio, luego con mayor rapidez. Las especies que dependen de la polinización desaparecen. La vegetación baja se va. El dosel se abre. Cuando un bosque se ralea, todo lo que se encuentra por debajo de él se transforma radicalmente. Las raíces que sujetaban el suelo en su lugar se debilitan y mueren. La lluvia que antes se filtraba lentamente en la tierra, ahora corre por la superficie, arrastrando consigo la capa superficial del suelo. Los manantiales que antes alimentaban arroyos durante todo el año empiezan a secarse en verano. Los ríos que antes fluían de manera constante se vuelven estacionales, propensos a inundaciones cuando llueve y a sequías cuando no lo hace. Esto no es una simple teoría. Los hidrólogos han documentado este patrón repetidamente en regiones donde la vegetación ha colapsado, ya sea por deforestación, desertificación o monocultivo agrícola. La conexión entre la cubierta vegetal y la disponibilidad de agua es una de las relaciones más sólidamente establecidas en la ciencia de la Tierra. En las regiones tropicales, la relación se vuelve aún más directa. Las selvas tropicales generan su propia precipitación. La humedad liberada por los árboles asciende, se condensa y vuelve a caer como lluvia en un ciclo autosostenible que los científicos llaman la bomba biótica. Si se altera la vegetación, se altera la precipitación, no solo a nivel local, sino en regiones continentales enteras. Las investigaciones han demostrado que la deforestación en la Amazonía afecta los patrones de lluvia tan lejos como el medio oeste americano. Los árboles producen la lluvia,
Las abejas contribuyen a la existencia de esos árboles. Hay un río en Brasil llamado el Río Negro, tan oscuro como el té por los taninos de la selva circundante. En sus orillas crecen cientos de especies de árboles en flor, muchas de las cuales dependen completamente de la polinización de las abejas para reproducirse. Las comunidades locales han vivido a lo largo de ese río durante generaciones, pescando en sus aguas, bebiendo de él, construyendo sus vidas en torno a su caudal ininterrumpido y vital. Puede que nunca hayan pensado en las abejas, pero el río del que dependen existe en parte porque en algún lugar del dosel arbóreo que los cubre, las abejas han estado cumpliendo con su fundamental labor. El séptimo puesto es para algo que parece un mito, pero que está respaldado por la química, la arqueología y 3000 años de experiencia humana. La miel no caduca, ni en 10 años, ni en 100, ni en 3000. Cuando los arqueólogos abrieron tumbas selladas en Egipto y encontraron vasijas de barro llenas de miel, algunos la probaron. Estaba en perfecto estado. Cualquier alimento que hayas probado tiene una vida útil que se mide en días, semanas o, en el mejor de los casos, años. La miel se encuentra completamente fuera de esa categoría. Esto no es casualidad, sino el resultado de uno de los sistemas de conservación más sofisticados del mundo natural. El secreto es el agua, o mejor dicho, la ausencia de ella. Las abejas recolectan néctar de las flores, un líquido que es aproximadamente 80% de agua, y pasan días transformándolo en algo completamente diferente. Las abejas obreras se pasan el néctar entre ellas repetidamente, añadiendo enzimas con cada transferencia. Luego lo extienden por el panal en capas finas y lo abanican con sus alas durante horas, a veces días, evaporando la humedad hasta que el contenido de agua desciende por debajo del 18%. A ese nivel, casi ningún microorganismo puede sobrevivir. Al eliminar el agua, se elimina también la posibilidad de descomposición. Eso por sí solo ya sería extraordinario. Pero la miel también es altamente ácida, con un pH entre 3 y 4,5, un rango hostil para la mayoría de los patógenos. Y hay un tercer mecanismo. Cuando las abejas añaden una enzima llamada glucosa oxidasa al néctar, se desencadena una reacción química lenta que produce continuamente pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno dentro de la miel. Suficiente para matar bacterias, pero no para dañar a quien la consume. La miel se desinfecta a sí misma desde el interior, constantemente, sin ninguna ayuda nuestra. El resultado es una sustancia que es simultáneamente un antibiótico natural, un apósito para heridas, un conservante y una fuente de energía concentrada que no requiere refrigeración, ni embalaje, ni procesamiento adicional más allá de lo que la abeja ya hace dentro de la colmena. Los cirujanos militares del mundo antiguo ya lo sabían, aunque no entendían por qué. Los médicos egipcios aplicaban miel directamente a heridas infectadas y quemaduras. Los soldados romanos la llevaban en sus campañas como alimento y como medicina de campaña. En la Primera Guerra Mundial, antes de que existieran los antibióticos modernos, la miel se utilizaba en hospitales de campaña para curar heridas y prevenir la gangrena. La medicina moderna ha vuelto a recurrir a ella. La miel de manuka, producida por abejas que buscan alimento en el árbol de manuka en Nueva Zelanda, ha demostrado en ensayos clínicos ser efectiva contra bacterias resistentes a los antibióticos, incluyendo el SARM. Actualmente está autorizada como producto médico en varios países. Los investigadores están estudiando su potencial contra los biofilms, las capas protectoras que ciertas bacterias forman a su alrededor para resistir los antibióticos convencionales. La miel interrumpe esos biofilms de formas que los fármacos sintéticos actualmente no pueden. Todo esto de algo que una abeja fabrica para alimentar a su colonia durante el invierno. Solo estaba resolviendo un problema de almacenamiento. Y al resolverlo, construyendo el sistema de almacenamiento de alimentos más eficiente y estable de la naturaleza, produjo algo de lo que la humanidad ha dependido durante 10.000 años y para lo que todavía se encuentran nuevos usos.
3000 años en una vasija de barro, y aún sabe dulce. En sexto lugar, y este te exigirá dejar de lado todo lo que asocias con la palabra picadura. Veneno de abeja. No el dolor, no la hinchazón, sino el veneno en sí mismo. Porque dentro de esa minúscula gota de líquido yace una de las sustancias farmacológicamente más complejas de la naturaleza. El compuesto activo se llama melitina. Es un péptido, una cadena corta de aminoácidos, y es, gramo a gramo, uno de los agentes biológicos más potentes jamás estudiados. La melitina destruye las membranas celulares. Abre agujeros en ellas con una eficiencia asombrosa, que es precisamente la razón por la que una picadura de abeja duele de esa manera. Pero ese mismo mecanismo, la capacidad de penetrar y alterar las paredes celulares, es lo que la hace tan interesante para los investigadores del cáncer. Las células cancerosas, como todas las células, están protegidas por una membrana. La melitina ataca esa membrana. En estudios de laboratorio, se ha demostrado que destruye células de cáncer de mama, células de cáncer de pulmón y células de melanoma, desencadenando la apoptosis, donde la célula esencialmente se autodestruye. Más significativamente, los investigadores han comenzado a unir melitina a nanopartículas diseñadas para dirigirse específicamente a las células tumorales, entregando el veneno directamente al tejido canceroso mientras deja intactas las células sanas circundantes. La investigación sobre el cáncer es solo una parte de la historia. La terapia con veneno de abeja, apiterapia, se ha practicado de diversas formas durante miles de años, en la medicina griega, china y coreana. Gran parte de esa historia fue descartada por la medicina occidental como folclore. Sin embargo, un creciente número de investigaciones revisadas por pares está forzando ahora una reevaluación. Los hallazgos más sorprendentes provienen de la investigación sobre la enfermedad de Parkinson. Un estudio publicado en una revista líder en neurociencia encontró que las inyecciones de veneno de abeja en modelos animales redujeron significativamente la pérdida de neuronas productoras de dopamina, las células cuya destrucción causa el Parkinson. Los ensayos en humanos están ahora en curso. Pacientes con esclerosis múltiple y artritis tratados con apiterapia han reportado reducciones en la inflamación que los fármacos convencionales no lograron proporcionar. Y el mecanismo tiene una explicación plausible. El veneno de abeja desencadena una intensa respuesta inflamatoria inicial que luego impulsa al cuerpo a liberar poderosos compuestos antiinflamatorios, incluyendo cortisol y adrenalina, que pueden reducir la inflamación crónica mucho después de que el veneno haya sido eliminado del sistema. La abeja evolucionó su veneno como último recurso, una defensa que le cuesta la vida a la abeja en el momento en que lo usa. Nunca fue diseñado para curar nada. Y sin embargo, la evolución empaquetó en esa arma un arsenal molecular que laboratorios de todo el mundo se apresuran ahora a comprender. Una criatura que muere para defender su hogar. Un veneno que algún día podría ayudar a salvar el nuestro. En quinto lugar, y aquí nos alejamos de productos y compuestos para enfocarnos en algo de mayor envergadura, el motor que mantiene en funcionamiento el mundo vivo. Las abejas son uno de sus componentes más críticos. La relación entre las abejas y el clima es bidireccional. Las abejas moldean el entorno que las rodea, y el entorno, a medida que cambia, moldea lo que les sucede a las abejas. Este ciclo está bajo una presión nunca antes vista. Comencemos con lo que las abejas hacen por el clima. La polinización es la respuesta obvia, pero su magnitud es fácil de subestimar. Las abejas polinizan entre el 70 y el 80% de todas las especies de plantas con flores en la tierra. No solo cultivos, sino todas las plantas con flores. Esto incluye las flores silvestres que estabilizan las laderas, los arbustos que afianzan las riberas de los ríos, los árboles que forman el dosel de los bosques templados. Cada una de esas plantas absorbe dióxido de carbono y lo almacena en madera, raíces y suelo. Para visualizar la escala, los bosques y los ecosistemas vegetales
absorben aproximadamente 2.600 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año, lo que equivale a aproximadamente una cuarta parte de todas las emisiones humanas. Las abejas no son responsables de todo esto, pero son una parte fundamental del sistema que lo hace posible, un sistema que tardó millones de años en construirse y que no puede reconstruirse de la nada. Ahora, veamos la relación en la otra dirección. El cambio climático está matando a las abejas. El aumento de las temperaturas está reduciendo las áreas geográficas donde las especies de abejas pueden sobrevivir, empujándolas hacia los polos y a mayores altitudes, pero esos movimientos ocurren demasiado lento para seguir el ritmo del calentamiento. Las flores están floreciendo antes, creando un desfase con la salida de las colonias de abejas de su letargo invernal. Las abejas llegan para encontrar que las flores ya han desaparecido. Las flores brotan para no encontrar polinizadores esperando. Ambas partes sufren. El clima extremo, sequías más prolongadas, olas de calor más intensas, heladas impredecibles, destruye las zonas de forrajeo y desestabiliza las condiciones de las colmenas. Las abejas no pueden termorregularse individualmente como los mamíferos. Dependen del comportamiento colectivo de la colmena para gestionar la temperatura, y cuando las condiciones externas se vuelven demasiado extremas, ese sistema colapsa. Colonias que han sobrevivido en un lugar durante generaciones están fallando repentinamente. No por enfermedades, no por pesticidas, sino porque el clima para el que evolucionaron ya no existe en ese lugar. Vale la pena reflexionar sobre el ciclo de retroalimentación que esto crea. Menos abejas significan menos polinización. Menos polinización significa menos plantas. Menos plantas significan menos absorción de carbono. Menos absorción de carbono significa un calentamiento más rápido. Un calentamiento más rápido significa menos abejas. El círculo se cierra sobre sí mismo, y cada revolución lo aprieta más. Los científicos que estudian esta dinámica utilizan el término cascada ecológica. Lo que sucede cuando una especie clave, aquella cuya presencia mantiene todo un sistema en equilibrio, comienza a desaparecer. Los efectos no se detienen en esa especie. Se propagan en cadena a través de las redes alimentarias, los ecosistemas y los sistemas climáticos de maneras que son casi imposibles de predecir por completo y casi imposibles de revertir una vez que han comenzado. Las abejas son una especie clave. No son decorativas, no son incidentales, son estructurales. El cuarto puesto comienza con una pregunta que los biólogos pasaron décadas tratando de responder. Tomen dos larvas de abeja, genética idéntica, mismo huevo, misma colmena, mismo momento de eclosión. Alimenten a una con polen y miel comunes. Alimenten a la otra con una secreción especial producida por abejas nodrizas. En cuestión de días comienza a divergir. En cuestión de semanas, la diferencia entre ellas es casi incomprensible. Una se convierte en abeja obrera, pequeña, estéril, viviendo quizás unas 6 semanas. La otra se convierte en reina, más grande, fértil, viviendo hasta 5 años. 40 veces más. Mismo ADN, destino completamente diferente. La única variable es el alimento. Esa secreción es la jalea real. Y lo que le hace a una larva de abeja es una de las transformaciones biológicas más dramáticas del mundo de los insectos. La jalea real es producida por jóvenes abejas nodrizas a partir de glándulas en sus cabezas. Es espesa, blanca, ligeramente ácida y repleta de proteínas, ácidos grasos, vitaminas y un compuesto que no se encuentra en ningún otro lugar de la naturaleza, llamado ácido dihidroxi-2-decenoico, o 10-HDA. Esta molécula desencadena cambios en la expresión génica de la larva que reprograman fundamentalmente su desarrollo, activando vías que conducen a la capacidad reproductiva, una vida útil prolongada y un tamaño corporal significativamente mayor. Todo a partir de un cambio en la dieta. Sin cirugía, sin modificación genética. Solo alimento.
Si algo de esto se transfiere a los humanos, es una pregunta que los investigadores han abordado con cautela, dada la inmensa brecha entre la biología de insectos y la humana. Pero los hallazgos de la investigación clínica son difíciles de ignorar. Estudios han demostrado que la jalea real tiene efectos medibles en los niveles de colesterol, reduciendo el LDL y apoyando el HDL. Muestra propiedades antiinflamatorias relevantes para afecciones que van desde trastornos de la piel hasta enfermedades metabólicas, y parece apoyar la función cognitiva y la protección neuronal en poblaciones envejecidas, áreas donde los investigadores japoneses, quienes han tomado la jalea real en serio como suplemento de salud durante décadas, han producido datos particularmente detallados sobre la memoria y la protección neuronal en pacientes de edad avanzada. La industria cosmética notó esto temprano, y la jalea real ha aparecido en cremas para la piel y sueros en todo el mundo durante años. Pero la investigación más trascendente está ocurriendo en otro lugar. Las mismas vías que la jalea real activa en una larva de abeja, aquellas que prolongan la vida útil y mejoran la función reproductiva, también existen en formas modificadas en la biología humana. Comprender cómo el 10-HDA interactúa con esas vías es ahora un área activa de investigación sobre la longevidad. Una abeja nodriza produce jalea real solo durante una pequeña ventana de su vida. La secreta, la alimenta a la larva elegida y pasa a otras tareas. No tiene conciencia de lo que ha desencadenado, ningún sentido de la transformación que ha puesto en marcha. Ella simplemente está haciendo su trabajo. Y en algún lugar de ese acto de alimentación, aparentemente insignificante, ella guarda una clave que los humanos apenas ahora están aprendiendo a girar. 1 de cada 3 bocados de comida que has comido en tu vida existe porque una abeja se posó en una flor. No es una metáfora, es la pura verdad. Las almendras dependen 100% de la polinización de las abejas. Los arándanos, las cerezas, los aguacates. Sin abejas, su producción comercial se viene abajo por completo. Las manzanas, los pepinos, las cebollas, el brócoli, los melones, el café. Todos necesitan de la polinización para dar fruto. Incluso la carne de res y los productos lácteos se ven indirectamente afectados, porque el trébol y la alfalfa de los que se alimenta el ganado dependen de las abejas para reproducirse. Saca a las abejas del sistema agrícola y las consecuencias no se quedan en el pasillo de frutas y verduras. Se extienden a cada rincón de la cadena alimentaria. La magnitud de lo que hace una sola colonia cada día es difícil de visualizar. Hasta 60.000 abejas obreras, cada una visitando entre 50 y 1.000 flores por viaje de forrajeo, cada una realizando hasta 10 viajes al día. Millones de flores polinizadas diariamente y con una precisión que ninguna tecnología humana ha logrado replicar con éxito. Cuando una abeja entra en una flor, no solo transfiere polen pasivamente, vibra a una frecuencia específica que desprende los granos de polen incrustados profundamente dentro de las anteras de la flor. Este proceso se llama polinización vibratoria y es físicamente imposible de replicar con un pincel o una máquina a escala agrícola. Los tomates, las patatas y los arándanos lo requieren. Sin ello, la fruta no se forma. Cada mes de febrero, camiones de plataforma transportan colmenas desde Florida, Texas y las Dakotas hasta el Valle Central de California, donde 5.000 kilómetros cuadrados de almendros florecen simultáneamente y necesitan ser polinizados en un lapso de pocas semanas. Aproximadamente el 70% de todas las colonias de abejas comerciales en todo Estados Unidos son trasladadas temporalmente para esta única cosecha. Si las abejas no llegan, las almendras no crecen. No hay alternativa. No hay un plan de respaldo. China aprendió lo que sucede sin ellas. En partes de la provincia de Sichuan, décadas de uso excesivo de pesticidas aniquilaron por completo las poblaciones de abejas locales. Los agricultores respondieron polinizando a mano sus huertos de manzanos y perales, subiendo escaleras con pequeños pinceles, flor por flor,
árbol por árbol, a lo largo de miles de hectáreas. Funciona. También es brutalmente intensivo en mano de obra y completamente imposible de escalar. Una persona con un pincel puede polinizar unos pocos cientos de flores por hora. Una abeja poliniza esa misma cantidad en minutos, cubriendo un rango que ningún trabajador humano podría abarcar, y de forma gratuita. Cada cosecha, cada huerto, cada campo de cultivos en flor. En algún punto al comienzo de esa cadena, silenciosa, sin prisa, metódica, está una abeja. Segundo puesto. Y aquí es donde le ponemos una cifra a algo que hasta ahora se ha descrito en términos de ecología y supervivencia. La contribución económica global de las abejas se estima entre 200.000 millones y 500.000 millones de dólares cada año, cifra calculada únicamente a partir del valor de los cultivos que dependen de la polinización. Pero ese número representa solo la parte que los economistas han logrado cuantificar. Las partes que no han cuantificado, los ecosistemas salvajes, la regulación del agua, la captura de carbono, la estabilidad del suelo, elevarían la cifra mucho más allá de lo que resulta fácil de conceptualizar. Para ponerlo en perspectiva, toda la industria pesquera global genera aproximadamente 250.000 millones de dólares al año. La industria aérea global, en un buen año, genera alrededor de 900.000 millones. Las abejas, insectos que operan sin salario, sin infraestructura, sin ninguna gestión humana en la naturaleza, generan un valor económico que se sitúa cómodamente junto a industrias que emplean a millones de personas y operan flotas de maquinaria valoradas en billones de dólares. A diferencia de esas industrias, las abejas lo hacen sin consumir nada que no se regenere, sin combustibles fósiles, sin materiales raros, sin productos de desecho que se acumulen en el medio ambiente. El modelo económico de una colonia de abejas es, en el sentido más literal, perfectamente sostenible. Solo la industria comercial de la miel genera más de 9.000 millones de dólares anualmente en todo el mundo. La cera de abejas, el propóleo, la jalea real y el veneno añaden varios miles de millones más. Pero estos productos directos son casi triviales comparados con el valor indirecto. En Estados Unidos, las abejas contribuyen con un estimado de 15.000 millones de dólares al año solo a través de la polinización de cultivos. Y esa cifra cubre únicamente los cultivos donde la dependencia ha sido medida formalmente. El número real es más alto, significativamente más alto. Varias empresas de tecnología e instituciones de investigación han invertido fuertemente en polinizadores robóticos, pequeños drones diseñados para moverse de flor en flor y transferir polen mecánicamente. No pueden realizar polinización por vibración, no pueden navegar en entornos agrícolas complejos a gran velocidad, operar con viento, lluvia o frío, ni reproducirse y adaptarse. El polinizador robótico más avanzado jamás construido se mueve a una fracción de la velocidad de una abeja y cuesta miles de dólares por unidad. Un laboratorio de robótica de Harvard ha estado trabajando en esta tecnología durante más de una década y es sincero respecto al resultado. Incluso en las proyecciones más optimistas, los polinizadores artificiales podrían reemplazar una pequeña fracción de lo que actualmente proporcionan las abejas naturales. La brecha entre lo que la ingeniería puede construir y lo que la evolución ya ha perfeccionado es, según su propia admisión, enorme. La economía funciona con energía, mano de obra y materiales. Las abejas proporcionan los tres, a través de la polinización, los productos de la colmena y los servicios ecosistémicos, completamente gratis. Sin factura, sin contrato, sin negociación. Simplemente aparecen cada mañana y hacen el trabajo que mantiene alimentados a miles de millones de personas. Si las abejas enviaran una factura, la humanidad no podría pagarla. En primer lugar, y aquí es donde todo lo que hemos comentado deja de ser una lista de hechos notables para transformarse en algo más cercano a una advertencia.
Quizás hayas escuchado la cita atribuida a Albert Einstein. Si la abeja desapareciera de la faz de la Tierra, al hombre no le quedarían más de 4 años de vida. Los historiadores debaten si Einstein realmente lo dijo. Lo que no debaten es si la idea subyacente es correcta. Los científicos lo han modelado, y los resultados se encuentran entre las proyecciones más inquietantes de la ecología moderna. El primer año sin abejas se sentiría, para la mayoría de la gente, casi normal. Los supermercados seguirían teniendo alimentos. Los precios empezarían a subir en ciertas frutas y verduras, pero los estantes no estarían vacíos. Los agricultores estarían sufriendo a medida que los cultivos dependientes de la polinización fracasaran en regiones enteras, pero las reservas almacenadas y los cultivos anuales autopolinizantes amortiguarían el impacto inmediato. Los gobiernos anunciarían medidas de emergencia. Las empresas de tecnología acelerarían los programas de polinizadores robóticos. Habría un optimismo cauteloso de que la ingeniosidad humana podría salvar la brecha. No podría. Para el segundo año, los fracasos serían imposibles de ignorar. Los huertos de almendros en toda California producirían casi nada. Las cosechas de manzanas en Europa se derrumbarían. Los arándanos, las cerezas, los aguacates, los pepinos, los melones, desaparecerían de la producción comercial a gran escala. Los precios de los alimentos se dispararían. Las primeras escaseces auténticas aparecerían en las regiones que dependen en gran medida de los productos importados. Pero el colapso agrícola, por catastrófico que fuera, no es el problema más profundo. El problema más profundo es lo que le sucede al mundo salvaje. Sin la polinización de las abejas, las especies de plantas silvestres con flores empezarían a fallar en su reproducción. No todo de golpe. Algunas plantas se autopolinizan, otras usan el viento, otras usan otros insectos. Pero las plantas con flores que dependen de las abejas forman la base de ecosistemas enormes. A medida que disminuyen, los animales que se alimentan de ellas también disminuyen. Los insectos que dependen de esas plantas desaparecen. Las aves que se alimentaban de esos insectos se desvanecen. Los depredadores que se alimentaban de esas aves se desplazan o mueren de hambre. Los ecólogos llaman a esto colapso trófico, el fallo secuencial de un ecosistema de abajo hacia arriba. Y una vez que comienza, no se detiene en un límite conveniente. Los bosques que tardaron miles de años en desarrollarse empezarían a adelgazar en una generación. El carbono que almacenan regresaría a la atmósfera. Los ciclos del agua que regulan se desestabilizarían. Los suelos que sus raíces mantenían en su lugar se erosionarían. Para el cuarto año, el peso acumulado de estos fracasos aplastaría los sistemas alimentarios globales con una fuerza que ninguna cantidad de tecnología o voluntad política podría absorber completamente. No la extinción. Los humanos somos adaptables y algo de producción de alimentos sobreviviría. Pero un mundo rehecho, con ecosistemas degradados y una recuperación que, si llegara, no se mediría en décadas sino en siglos. Todo esto por la ausencia de un insecto que pesa menos que un clip de papel. No estamos hablando de una amenaza futura hipotética. Las poblaciones de abejas en todo el mundo han estado en grave declive desde mediados de los 2000. El trastorno de colapso de colonias, un fenómeno en el que las abejas obreras abandonan sus colmenas en masa, dejando atrás a las reinas y la miel, ha devastado colonias comerciales y salvajes en América del Norte, Europa y Asia. Las causas son múltiples y entrelazadas. La exposición a pesticidas, la pérdida de hábitat, las enfermedades, los parásitos y el cambio climático, trabajando simultáneamente contra criaturas que necesitan estabilidad para sobrevivir. En algunas regiones, las poblaciones de abejas silvestres han disminuido en más de un 50% en 2 décadas. El reloj de los 4 años que describe esa cita no ha empezado, pero las agujas avanzan. Nada de esto es irreversible, todavía no. Las abejas son resilientes cuando se les dan las condiciones que necesitan. La restauración del hábitat funciona,
La reducción de pesticidas funciona. La apicultura urbana funciona. Los corredores de flores silvestres a lo largo de carreteras y vías férreas funcionan. Cada jardín que cambia hormigón por plantas con flores funciona. Las soluciones no son tecnológicamente complejas. No requieren avances revolucionarios ni miles de millones de dólares. Requieren atención. El tipo de atención que le dedicas a algo una vez que realmente comprendes su valor. Acabas de dedicar el último tiempo a comprenderlo. La criatura más importante de la Tierra, por casi cualquier medida que importe, no es la más grande, ni la más fuerte, ni la más inteligente. Es un insecto de 4 alas, de 1 centímetro de largo, que pasa toda su vida trabajando por el bien de su colonia sin considerar una sola vez su propia supervivencia. Podríamos aprender algo de eso.